Entonces, aquí tenemos en pantalla el textito. Vamos a ir revisando aquello que podamos interpretar, aquello que podamos entender un poco con respecto al mismo, pero recuerden lo que ya hemos mencionado en otros momentos sobre los textos poéticos en general, ¿no? Sí hay que hacer un análisis seguramente para responder de pronto alguna de las preguntas que puedan ser complejas, entre comillas, pero la realidad es que la mayoría, como hemos dicho, si nos plantearan preguntas acerca de este texto poético, pues la mayoría de las preguntas o de las respuestas las podríamos proporcionar pues leyendo con detenimiento el texto e identificando en el texto mismo donde se plantea de forma bastante literal aquello que se esté preguntando, ¿no? Entonces recuerden que ese es como el primer paso o el aspecto más básico en cuanto a la cuestión de responder preguntas de comprensión. Identificar en el texto dónde se dice eso, ¿no? Y es algo que ya se los he comentado, pero se los vuelvo a recordar. Es importante entonces que ustedes puedan identificar o justificar su respuesta dentro del texto, ¿no? Ya sea de forma literal, que puedan decir, aquí lo dice, ¿no? Literalmente con estas palabras, a lo mejor nada más parafraseadas, como lo hemos dicho antes, o de aquí se puede interpretar, ¿no? De aquí se puede hacer tal inferencia, de aquí puedo hacer, de aquí, de esta sección puedo hacer tal deducción. Entonces, mi sugerencia siempre en cuanto a la parte de comprensión y las preguntas es que si tú no puedes identificar en el texto dónde justificar tu respuesta, si tú no dices exactamente, aquí lo está diciendo de X o Y forma, entonces, muy probablemente esa no pueda ser la respuesta, ¿no? Existe una amplia posibilidad de que no sea esa opción de respuesta la adecuada si no puedo justificarlo o si no lo puedo ubicar en el texto mismo, ¿vale? Entonces, esto es como la dinámica más básica en cuanto a responder preguntas de la sección de comprensión. Entonces, el texto se llama Nostalgia de lo presente. Es de una autora michoacana, de hecho, que se llama Concha Urquiza. Y vamos a ir platicando un poquito de las estrofas que puedan ir aquí leyendo y me cuentan qué es lo que se va planteando por ahí, ¿no? Les reitero, primero una lectura literal. Nos interesa siempre hacer una lectura lo más literal posible y que quede lo más claro que se pueda. Dice, suspiro por las cosas presentísimas y no por las que están en lontananza. Ojo, pues si pueden ahorita, por ejemplo, hacer búsquedas de significados, es adecuado, ¿no? Es importante que intenten saber exactamente qué significan las distintas palabras que se puedan presentar. Esta palabra lontananza ya la han visto en alguna otra ocasión y deben saber qué significa exactamente, ¿no? Entonces, efectivamente, nos dice entonces, suspiro por las cosas de hoy, por las cosas que están presentes, nos está diciendo, y no suspiro entonces por lo que está en la lejanía. Entonces, la voz poética, recuerden que hemos hablado de este aspecto de la voz poética, que es quien habla en el texto poético, ¿no? Recuerden, no necesariamente es el poeta, sino es quien expresa sus ideas o sus emociones en el texto poético. Entonces la voz poética nos dice que ella suspira, podemos entender que sigue siendo una voz femenina, por lo presente y no por lo que está lejano, no por el futuro, no por el mañana, ¿no? Sino por lo que está viviendo en este momento por tu amor que me cerca. Toda esta estrofa habla de qué es aquello por lo que suspira, ¿no? Todo lo que se nos dice aquí es todo aquello por lo que suspira. Por tu amor que me cerca, tu vida que me abraza, por la escondida esencia que por todos mis átomos me embriaga. Entonces, ¿a qué se referirá con este aspecto de por tu amor que me cerca, tu vida que me abraza, por la escondida esencia que por todos mis átomos me embriaga? Entonces, recuerden también lo que hemos comentado en cuanto a los textos poéticos. Es importante que observen los signos de puntuación. Los signos de puntuación desempeñan las exactas mismas funciones en un texto poético que en un texto prosístico, que en un texto a renglón corrido, vamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de elementos, ¿no? Nos presenta un listado de las cosas por las que suspira, ¿vale? Las cosas que tiene en este momento, las cosas que están presentes en su vida, que es la vida del otro que la abraza, que es la escondida esencia que embriaga a sus átomos. ¿Cuál creen que sea esa esencia escondida embriagante?
Ajá, las emociones, claro, ¿no? Efectivamente, la emoción que pueda estar sintiendo en ese momento es muy fuerte, es lo que nos da a entender, ¿no? Esa emoción que pueda estar desarrollando, que pueda estar sintiendo en ese momento, es entonces la que embriaga sus átomos, nos dice, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión de manera concreta, efectivamente. Entonces, ojo, le está hablando a un tú, ¿no? Entendemos que le habla a un tú específicamente. O sea, recuerden que está este aspecto de la voz poética y, ¿cómo se llama? A quien se le dirige las palabras de la voz poética, el objeto lírico, ¿no? Efectivamente. Entonces le está hablando a este objeto lírico que le dice entonces estas palabras directamente, que está suspirando por su vida que lo abraza, o que la abraza. Y por la emoción que está sintiendo, que obviamente podemos suponer que se trata de un amor, ¿no? Efectivamente estamos claros, me parece que es bastante evidente que la esencia escondida de la que está hablando es el amor, ¿no? Específicamente. Entonces, la escondida esencia que por todos mis átomos me embriaga, pues vean cómo nos aborda esta idea del amor como una sustancia embriagante, ¿no? Una sustancia que la llena, que está en todos sus recovecos seguramente, ¿no? Entonces, habla de esa forma con respecto al amor, ¿vale? Entonces, el del amor que siente, evidentemente. Suspiro por el fuego que secreta, secretamente, perdón. Suspiro por el fuego que secretamente consume mi alma, por la sutil presencia que el hondo abismo de mi ser alcanza, sin que fuerza del cielo ni la tierra pudiesen disiparla, ¿no? ¿Cuál creen que es ese fuego que consume su alma secretamente? Pues esa misma emoción de la que habla antes, ¿no? Esa misma emoción a la que está refiriendo con anterioridad, de manera concreta. Claro, el amor lleva consigo una forma de pasión, ¿no? Efectivamente, entonces es una forma de pasión, es una forma de expresión del amor que está sintiendo, que nos dice, y es finalmente aquello que consume su alma, ¿no? Eh, Continuando con los siguientes versos, dice, por la sutil presencia que el hondo abismo de mi ser alcanza sin que fuerza del cielo ni la tierra pudiesen disiparla. ¿Qué nos dice entonces en esta última parte? ¿En qué concluye esta estrofa? Ajá, más con lo que, bueno, por aquí dice alguien que no hay nada que se compare con lo que siente. Me parece que no es tanto un aspecto de fijar una comparación, ¿no? O sea, no es como que esté fijando una comparación, pero sí tiene que ver con esto de que no importa lo que pase, que el amor va a continuar ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, sí tiene más que ver con ese aspecto, porque nos dice, sin que fuerza del cielo ni la tierra pudiesen disiparla. ¿Qué cosas no pueden disipar? Ni el cielo ni la tierra. ¿De qué está hablando antes? ¿Qué es ese la del que habla con anterioridad? Recuerden que finalmente seguimos viendo todos los aspectos ortográficos y demás, ¿no? O sea, estamos hablando, eh, exacto, la sutil presencia, ¿no? Efectivamente, justo. Entonces, esa sutil presencia, que ya la menciona en la primera estrofa, pero de una forma ligeramente distinta. Vean entonces cómo en todas las estrofas se está planteando una cuestión concreta, pero que como hemos dicho, de repente sucede en los textos que también son prosísticos y evidentemente también en los textos que son poéticos. Tenemos un referente de pronto que es llamado de muchas formas, ¿no? Tenemos esta cosa que se menciona con distintos nombres a lo largo de la narrativa o a lo largo, en este caso, del texto poético y demás. Entonces recuerden que antes hablaba de una escondida esencia que la embriaga o que embriaga todos sus átomos. Esa escondida esencia sigue siendo esa sutil presencia. Si se dan cuenta, son como aspectos sinonímicos, ¿no? Una esencia escondida, pues la idea de lo escondido tiene que ver con lo sutil, lo que no se hace visible, lo que no se hace de forma tan
presente, ¿no? De forma tan violenta no se hace presente. Entonces, seguimos hablando de ese mismo aspecto que desde la primera estrofa se ha mencionado, como la esencia escondida, perdón, en esta segunda estrofa se plantea ahora como la sutil presencia. Y es justo eso que nos dice que esa sutil presencia no hay ni una sola fuerza, ni del cielo ni de la tierra, que la puedan disipar. ¿Qué es disiparla? ¿A qué se referirá con que no se puede disipar? O sea, no se puede borrar, no se puede desaparecer, no se puede quitar. Lo podrían pensar de muchas formas, ¿no? Entonces, en resumen, esta segunda estrofa nos habla entonces de esa pasión que siente en su alma, ese fuego que consume su alma específicamente, por esa presencia sutil que no existe fuerza alguna que la pueda disipar, ¿vale? Eh, entonces ahí tendríamos este primer aspecto de la estrofa, ¿no? Ah, ojo, nos saltamos esta estrofa, este verso, perdón, pequeñito, pero ¿cuál sería la intención con esto, no? La sutil presencia que el hondo abismo de mi ser alcanza. O sea, esa presencia que está alojada en lo más profundo de ella, ¿no? O sea, en lo más profundo de la voz poética se encuentra alojada esa presencia de la que está hablando, ¿vale? Entonces... Vamos claros hasta aquí, ¿no? Estas primeras dos estrofas creo que son bastante transparentes. O bueno, van quedando más o menos claras. Luego dice la tercera estrofa, nostalgia de lo más presente. Recuerden que el título es Nostalgia de lo presente, ¿no? Y aquí se empieza a hacer referencia justo a esto. Que ojo, también hay que tener como cierta certeza de a qué se refiere por nostalgia, ¿no? Porque nostalgia no es lo mismo que tristeza, ¿no? La nostalgia tiene que ver con una emoción en la que se extraña algo que no necesariamente se haya tenido, ¿no? O sea, podemos sentirnos nostálgicos incluso por cosas que no necesariamente hemos tenido con anterioridad, pero es como una forma de extrañar, ¿no? Entonces, más o menos podríamos ahí concretar o definir de esa forma el aspecto de la nostalgia, ¿no? También lo pueden evidentemente buscar en el diccionario y tener a lo mejor como una idea más concreta, pero por ahora lo podemos decir simplemente como algo que se extraña, ¿no? Algo que se extraña porque se tuvo o algo que se extraña porque se desea, ¿no? A pesar de no haberse tenido antes, ¿vale? Entonces ahí nos dice entonces, vuelve a la idea del título, nostalgia de lo más presente, angustia de no poder captar la luz cercana, inmenso anhelo del abrazo mismo que ya va taladrando las entrañas. Entonces, ¿de quién creen que es ese inmenso abrazo que anhela y que taladra sus entrañas, perdón? Claro, del ser amado, ¿no? De ese ser amado que lo plantea como la presencia desde el principio, ¿no? Efectivamente. Entonces, al final vamos a hablar un poquito de algunas características que presenta esta poeta. Tiene que ver con una corriente poética que ya hemos mencionado con anterioridad, que hemos llegado a platicar y que hemos leído algunos poemas de otro, por lo menos un autor que pertenece a esta misma corriente poética, ¿no? Y al final lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a guardar para el final específicamente. Entonces, ya al final podemos realizar alguna discusión sobre específicamente a quién está dirigida la cuestión esta, ¿no? El texto poético como tal. Pero bueno, entonces vamos simplemente descubriéndolo, ¿no? O sea, la idea es que lo vayamos descubriendo de a poco y pues al final ustedes tomarán sus decisiones al respecto, ¿no? Bueno, entonces volviendo a esta estrofa, volvíamos, ¿no? Nostalgia de lo más presente, angustia de no poder captar la luz cercana. O sea, siente como esta cuestión de este nerviosismo, esta idea de que no alcanza a captar la luz cercana. ¿Qué podría ser esa luz cercana, ¿no? ¿Qué es lo que puede representar la luz o lo luminoso, por ejemplo? Entonces empiezan a salir algunos conceptos que a lo mejor no son tan claros, pero con lo que podamos abordar al final puede aclararse un poquito, ¿no? Entonces nos habla de una luz, ¿no? De una luz cercana que no se puede captar. Ese anhelo del abrazo, de la presencia o del amor al que le está hablando, ¿no? Y ese anhelo que taladra las entrañas, ¿no? Entonces ahí vamos ahí, claro, como algo un tanto inalcanzable, efectivamente, ¿no? Nos da como esta intención o esta idea de que se percibe como algo inalcanzable, ¿no? Efectivamente, correcto, Rodríguez.
La luz que puede representar el amor, claro, esa luz que puede representar el amor o la persona, la esencia amada o la presencia amada, ¿no? O miserable angustia de buscar lo presente y de morirse de sed mientras los labios tocan la faz del agua. ¿Qué se refería en esta estrofa? Entonces nos dice que se siente angustiada buscando lo presente, pero se muere de sed mientras los labios tocan la faz del agua. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una figura retórica que podríamos identificar, ¿no? Que señala como cierta oposición. Espero que alcancen a identificar como esta oposición, porque, a ver, nos dice que se muere de sed aun cuando sus labios están tocando el agua, ¿no? ¿Qué figura retórica podrían relacionar ahí, por cierto? Recuerden, ¿cuáles son las figuras de oposición que conocemos? Ajá, conocemos la antítesis, conocemos la paradoja, que también es una figura de oposición, y conocemos el oxímoron, ¿no? Conocemos en otros momentos que hemos hablado, evidentemente, de estas figuras, conocemos tres figuras retóricas de oposición. ¿Alguna de ellas está presente aquí? ¿Cuál sería? Sí, o sea, estamos completamente de acuerdo, Gómez, en que ahí hay un aspecto de que lo tiene, pero no lo puede tener de alguna manera, ¿no? O sea, lo tiene, pero no lo tiene, como decía por aquí uno de sus compañeros. Tiene alguien ahí, pero ese alguien es como si no estuviera. Ajá, claro, ¿no? Efectivamente. Pero lo que me interesa es que identifiquen, porque lo hemos visto en otros momentos, la figura, ¿no? ¿Qué figura retórica de las tres que tenemos acá está presente? Podemos eliminar por completo la idea del oxímoron, porque el oxímoron representa oposición entre qué elementos. Recuerden que al final, chicos, esta parte de las figuras retóricas de forma indirecta tiene importancia porque si yo puedo identificar estos aspectos metafóricos en cuanto al uso del lenguaje, me doy cuenta de, pues un poco forma más intrínseca de los sentidos que se quieren expresar en el texto, ¿no? En el texto poético mayormente. Entonces, no lo olviden porque es una cosa que hemos abordado en varias ocasiones, son cosas que ya hemos conceptualizado en varios momentos. Y entonces, si ustedes los pueden perdón, identificando dentro de los textos poéticos, será mucho más sencillo de verdad entender como algunas ideas que se puedan estar expresando. Y aparte recuerden que hemos visto algunos formatos de pregunta donde nos están planteando justo alguna figura retórica o alguna figura literaria, ¿no? Cuando nos dicen, ¿qué puede representar tales versos o qué se está diciendo en tales versos? A veces lo que nos están preguntando es qué figura retórica se presenta, ¿no? No de forma directa, les reitero, pero ya, perdón, ya hemos visto en qué formato se plantean estas preguntas que tienen que ver con figuras. Entonces les decía, oxímoron es oposición, pero entre palabras, ¿no? No entre ideas. O sea, como cuando hablamos de fuego helado, ¿no? Que son algunos ejemplos que hemos puesto de oxímoron. No son palabras estas, ¿no? Son ideas completas específicamente. Entonces, claro, aquí tendrían que estar sobre la idea de la antítesis o sobre la cuestión de la paradoja. La antítesis es completamente una contradicción y la paradoja lo mismo, pero cae en un aspecto un tanto ilógico, ¿no? Como que empieza a perder lógica o coherencia desde un pensamiento básico, ¿no? Algo como lo que sucede en las figuras que hemos llegado a revisar, por ejemplo, en los textos o en ese texto poético de Sor Juana, ¿no? Y nos dice otra vez, oh miserable angustia de buscar lo presente. Entonces se siente en angustia, se siente miserable porque busca lo presente y se muere de sed mientras tus labios tocan la faz del agua. O sea, aun cuando está en lo presente, aun cuando tiene lo presente, es como si no lo tuviera, justo, ¿no? Y recuerden, ¿qué es eso presente? Volvemos a lo que se ha mencionado con anterioridad, ¿no? ¿Qué es eso presente de lo que se está hablando? El amado, ¿no? El ser amado ahí, la presencia, la esencia sutil o estas cosas, estas formas como lo ha estado mencionando, ¿no? Entonces nos habla de que entonces el amado está presente, pero no lo tiene, ¿no? Como que lo tengo, pero no lo tengo, ¿vale? No lo puedo asir de alguna forma, tal vez, no lo puedo tocar, no lo puedo tener conmigo. Entonces ahí sería la cuestión. Entonces, claro, aquí nos inclinaríamos más por el aspecto de la antítesis en cuanto a la figura, ¿no?
Vamos con la siguiente estrofa. Nos dice, amor, la tierra dulce ya me va pareciendo tan liviana, que se desprende de los ojos mudos, desnuda de color y resonancia, y no encuentro el sentido, no encuentra, perdón, el sentido, línea donde posarse la mirada. La tierra, amor, la tierra se ha tornado hace mucho tan liviana, que solo se desprende de los ojos hacia un tedioso abismo en la distancia. Esta puede ser una estrofa un poco más complicada que las anteriores, ¿no? Pero ¿qué nos plantearía un poco en este sentido? Ajá, de acuerdo, Gómez, ¿no? Es una idea adecuada. Entonces, nos dice primero que la Tierra le parece liviana, le empieza a parecer liviana la Tierra, o sea, como que ya no tiene peso, ¿no? Ya no representa algo fuerte para ella, ya no representa algo a lo mejor tangible probablemente, ¿no? Porque le parece ahora liviana. Em, y se desprende la misma tierra, ¿no? La tierra es dulce, se desprende de los ojos mudos, desnuda de color y resonancia. O sea, la tierra ya no tiene color, la tierra ya no tiene resonancia, o sea, ya no produce sonidos. Resonancia también lo podemos entender como esta repetición de sonidos que puedan ser o representar algo simplemente importante para ella, ¿no? Entonces, como que un poco la tierra ha perdido color, la tierra ha perdido un poco de importancia para ella o de sentido, y se va alejando de sus ojos, ¿no? Nos dice, o sea, como que ya no le interesa de alguna forma lo que vive aquí o lo terrenal en algún sentido, ¿no? Como que se va alejando de la tierra o de su entorno. Exacto, justo Rodríguez, ¿no? Se va alejando de aquello que la rodea y tal. Y no encuentra el sentido línea donde posarse la mirada, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá con esta parte? Que no encuentra el sentido línea donde posarse la mirada. O sea, el sentido, la razón, ¿no? Porque finalmente es como un poco ir perdiendo la cordura, ¿no? Por la forma en la que lo describe, que ya no se siente parte de su entorno, que siente que la tierra, que se aleja de la tierra, ¿no? Entonces, un poco puede ser como una especie de pues de alucinación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso nos habla ahora del sentido o de la razón, de la cordura específicamente. Nos dice entonces, la razón, la cordura, no encuentra dónde posar la mirada, o sea, no sabe hacia dónde ver para volver a anclarse a la tierra, seguramente, ¿no? Porque recuerden que empieza a parecerle liviana, empieza a parecerle que se aleja de ella. Entonces, sus ojos, la razón, buscan un lugar donde posarse, ¿no? La mirada, busca un lugar donde posarse, como para volver a anclarse nuevamente, ¿no? La tierra, amor, la tierra se ha tornado hace mucho tan liviana, es un poco repetir lo que dice arriba, que sola se desprende de los ojos hacia un tedioso abismo en la distancia, ¿no? Entonces, repite lo mismo en esta segunda parte de la estrofa, con unas palabras un cuanto diferentes, pero la idea permanece, ¿no? Permanece la misma idea en cuanto que se siente cada vez más alejada de la tierra, que está buscando su razón, su sentido común, probablemente la forma de seguirse manteniendo anclada a la misma, pero cada vez le parece más liviana la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos esta estrofita. Luego voy a borrar estas para que no se vayan ahí confundiendo con mientras vamos bajando. Ya los cambiantes lagos de mi pueblo, las ágiles montañas, los gloriosos crepúsculos ardientes, la música olvidada, el arrullo de aquellos senderillos no tienen resonancia. Ni hay dulce faz sobre la faz del mundo que haga temblar el alma de mi alma. ¿Qué nos dice en esta estrofa? Describe el entorno, ¿no? Exacto, describe su entorno y básicamente, ¿qué nos está diciendo? Podemos entender justo, exacto, Gómez, ¿no? Aquello que le parecía interesante, aquello que la llenaba en la tierra de alguna forma, aquello que formaba parte probablemente de su cotidianidad, aquello que quería de su día a día, ¿no? Aquello que la hacía feliz de alguna forma, ya ni siquiera eso tiene resonancia, nos dicen, ¿no? O sea, ya ni siquiera esas cosas como los lagos de su pueblo, como las ágiles montañas, los crepúsculos ardientes,
Todo eso que menciona podemos entender que es una serie de cosas que de alguna forma la hacían sentir llena, la hacían sentir feliz, le gustaba estar en ese entorno, ¿no? Se sentía bien en ese espacio o en ese entorno, que gracias a que tiene nostalgia por su amado ya nada le hace sentir emoción, por ejemplo, los crepúsculos. Exacto, ¿no? Justo, o sea, tanto los crepúsculos como las montañas, los lagos de su pueblo, ¿no? Los senderillos ya no tienen relevancia para ella, ya no producen ningún sonido, ya no la llaman, ¿no? De alguna forma. Y nos dice, ni hay dulce faz sobre la faz del mundo que haga temblar el alma de mi alma. Va perdiendo, ajá, va perdiendo, a lo mejor más que sentido, va perdiendo el interés, ¿no? Va perdiendo el interés de su entorno, ¿no? De las cosas que la rodean, ¿vale? Exacto, ya no siente lo mismo, dicen por acá, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá? Porque estas últimas estrofas, versos, perdón, me parecen como interesantes. ¿A qué se referirá en estos dos últimos versos? No hay dulce faz sobre la faz del mundo que haga temblar el alma de mi alma. ¿Qué es faz, por cierto? Porque aquí usa la palabra con dos sentidos diferentes y esto es como lo interesante del juego de palabras que usa aquí, ¿no? Ajá, una es la superficie de la Tierra, ¿no? La faz del mundo. Y la otra faz, ¿cuál sería la dulce faz? ¿Qué otro sentido o qué otro significado puede tener la palabra faz? Rostro, cara, ¿no? Efectivamente. Entonces, usa, exacto, ¿no? Entonces nos dice, no hay dulce rostro sobre el rostro de la Tierra o sobre la superficie de la Tierra que haga temblar el alma de mi alma. O sea, no hay persona, o sea, porque nos habla en general de alguna persona, ¿no? Entonces, ahí vamos otra vez, ¿no? ¿Qué cosa es el amado? ¿Quién es el amado? Si nos dice que entonces no existe rostro alguno sobre la tierra que haga temblar el alma de su alma. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos como ese otro aspecto que aquí a mí me parece que es bastante revelador este aspecto, ¿no? O reveladora esta situación de no hay dulce faz sobre la faz del mundo, o sea, no hay rostro alguno sobre la tierra que la haga temblar, o que en concreto haga temblar el alma de su alma, o sea, su interior, ¿no? Como la parte más vulnerable a lo mejor, como la parte más interna de aquello que de lo que su cuerpo sirve como, como caparazón de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos esta estrofa. Y la última, una sola presencia es la que anhelo. Entonces, volviendo a los versos previos, ¿no? A los dos últimos versos de la estrofa anterior, cuando nos dice que no existe rostro sobre la superficie de la tierra que la haga temblar o que haga temblar su alma, ¿no? Específicamente. Pero sí se puede decir que no hay nada en la tierra que le haga temblar el alma. ¿Cómo? Eh, ¿A qué te refieres con que sí se puede decir? Pues claro que se puede decir porque ahí lo está diciendo, ¿no? ¿O cuál es la idea de plantear que sí se puede decir tal cosa? Entonces, en lo que me explicas o lo comentas, volvemos con esto que sí, que dicen en el siguiente verso, perdón. Una sola presencia es la que anhelo y la poseo toda, ensimismada, un solo amor y es mío, ¿no? Entonces, retomando el verso anterior, o más bien la estrofa anterior, donde nos decía que no había nada absolutamente ya en la tierra que la mantuviera anclada al universo, que nos estaba diciendo desde antes que se siente cada vez más alejada del universo, que ya las cosas que la hacían feliz, que le podían interesar, que la distraían, que la entretenían, lo que sea, eh, ya no existen esos elementos, ya no tienen, o no es que no existan, ¿no? Sino ya no tienen importancia para ella, ya no tienen resonancia, nos decía por ahí, ¿no? Entonces, lo único que anhela es una presencia, y esa presencia que anhela nos dice que ya la posee toda en sí misma, ¿no? Porque en mi mismada nos está diciendo ahí, o sea, la presencia ya está dentro de ella, ¿vale? Y esa presencia que anhela y que ya la posee es un solo amor y es suyo ya, ¿no? Ese amor que siente ya es suyo. Entonces, o el amado al que le habla ya es suyo, nos está diciendo, ¿vale? Un abrazo y en él estoy atada, o sea, abraza a esa presencia a la que ama, a ese ser amado y está atada a él, ¿no? Y en el sentido frío
y el corazón de hielo, se dilata un mundo desprovisto de sentido, de luz, color y forma, ¿vale? Y en el alma, otro desierto helado, donde estás tú, bajo mi vida exhausta, que sostienes y alientas, que iluminas y abrazas, y angustias con anhelos imposibles, y que no te conoce y que te ama. ¿Qué pasa en estas últimas o en esta última estrofa? ¿Qué podemos entender a partir de esto que estábamos comentando, de que la presencia anhelada ya la posee y que ese amor ya lo posee? ¿Nadie tiene ideas sobre esto que estamos comentando ahora? Entonces, les vuelvo a preguntar. Es una presencia que no conoce, dice por ahí, ¿no? Pero a pesar, o sea, no conoce la presencia, pero ¿qué nos dice al final? Eh, exacto, ¿no? A pesar de que no la conoce a la presencia, a pesar de que no conoce al ser amado, aún así lo ama, ¿no? Aún así siente ese amor específicamente, nos está diciendo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos como este aspecto de manera concreta. Estos versos que tenemos en este segmento de manera concreta, ah, todo este conjunto pueden ser complejos en el sentido de tratar de entender qué es exactamente aquello que quiere decir, ¿no? De manera específica, este conjunto de versitos entonces tiene como esa complejidad, ¿no? De que a qué se referirá, o sea, si nos ponemos a pensar y a divagar mucho sobre a qué se referirá con el sentido frío y el corazón de hielo que se dilata un mundo desprovisto de sentido, de luz, color, forma, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que hace un momento hablaba, o antes en las estrofas, hablaba como de el sentido, la cordura o la razón tratando de anclarse en algún lugar para mantenerse en la Tierra, ¿no? Para mantenerse en el universo de manera específica, como, porque entendíamos entonces que se estaba despegando del universo, ¿no? Como si estuviera flotando, como si empezara como a, no sé, como a elevarse de alguna forma, ¿no? Es lo que nos estaba planteando en alguna medida en alguno de las estrofas anteriores, ¿vale? Eh, pero en este conjunto de versos, de manera concreta, yo entiendo que a ella su amado la apoya, hace su mundo más ligero, le da color y que ella se quedará junto a él por un abrazo. Ok, bueno, entonces, justo vamos a hablar como de estas posibilidades, ¿no? En cuanto a la idea del amado y estos aspectos, porque sí se habla de un amor, efectivamente se habla de un amado, pero ya llegamos a ello, ¿no? Entonces, volviendo a este conjunto de versos complicaditos, donde nos dice entonces, y en el sentido frío y el corazón de hielo, se dilata un mundo desprovisto de sentido, ¿vale? De luz, color y forma, y en el alma otro desierto helado donde estás tú, ¿vale? Entonces, de alguna forma nos habla de que si no existiera esa presencia a la que anhela, que es su amor y que es solo suyo de manera concreta, eh, pues de pronto existiría como este sentido frío, existiría este corazón de hielo, ¿no? O tendría un corazón de hielo específicamente, pero un poco es entonces lo contrario, que gracias a que sí existe, pues sabemos desde antes que existe una pasión en su cuerpo, ¿no? Existe una serie de átomos que aman específicamente y que inundan su cuerpo, como nos decía antes, o este fuego que consume sus entrañas, como nos decía con anterioridad, ¿no? Entonces, un poco, a lo mejor, este conjunto de versos es como de hablar, es como si hablara de lo que sucedería o cómo se sentiría si no existiera esta presencia a la que ama, ¿no? Si no existiera este amor que siente de manera concreta. Sería un corazón de hielo, sería como una especie de desierto helado, ¿no? Entonces,
Ahí tendríamos estas cuestiones, ¿no? Y al final dice, bajo mi vida exhausta, que sostienes y alientas. Entonces, ojo, mi vida cansada tú la sostienes y tú la alientas, o sea, como este esfuerzo que yo puedo estar realizando, gracias a ti lo realizo, ¿no? Porque tú sostienes mi vida, tú iluminas y tú abrazas mi vida, nos dice, y angustias con anhelos imposibles y que no te conoce, nos está diciendo, o sea, su vida, su amor realmente no lo conoce, o en concreto su vida no conoce a la voz poética, al objeto lírico, quiero decir, pero aún así lo ama, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto, ¿vale? Como ya algunos lo están comentando, efectivamente, si tuviéramos que hacer como a lo mejor una pequeña investigación con respecto a la autora, pues nos daríamos o entenderíamos algunas cosas sobre su obra poética, que efectivamente se trata de esta autora que forma parte de la poesía mística o que escribe poesía mística, así como ha sucedido, les decía, con otros textos poéticos que ya hemos llegado a revisar en algún otro contexto. ¿Y qué sucede con los poetas místicos? Pues que justo todo lo que se escribe, todo ese amor del que se pueda hablar en el texto poético, toda esa pasión que se pueda expresar en el texto poético, no es necesariamente hacia una persona, ¿no? Sino es hacia una, en este caso nos habla constantemente de una presencia, ¿no? Eh, Exacto, ¿no? Porque nos está diciendo que no lo conoce, pero lo ama de todos modos. Es como una forma de expresar la fe, ¿no? Si se dan cuenta, estos últimos versos es como decir, como expresar la fe en el contexto litúrgico o en el contexto religioso. Todos tenemos fe en algo, a pesar de que quienes son, por ejemplo, católicos, pues todos ustedes tienen fe en algo que realmente no conocen, ¿no? Y por alguna razón aman a ese ser, aman a esa presencia o sienten algún tipo de devoción, algún tipo de respeto, no sé, cada quien tiene como acercamientos distintos hacia estos aspectos religiosos, pero es más o menos lo que se plantea en estos últimos versos, ¿no? Y en la generalidad del texto poético. Entonces, las palabras están dirigidas específicamente a esa presencia que podemos entender que representa esta divinidad, ¿no? Esta presencia que está oculta, que a la que ama, a pesar de no conocerla, esta divinidad o esta presencia que sostiene su vida, que la inspira a seguir, que entendemos entonces que a la que se quisiera acercar más, seguramente, ¿no? Porque nos dice que de pronto se siente más alejada del universo y más cercana a ella, ¿no? Entonces, a lo mejor existe en su evolucionar como alguna especie de acercamiento hacia la divinidad. Por distintas cuestiones que podríamos ahí suponer, ¿no? Que no necesariamente se mencionan. Pero entonces, bueno, ahí sería a grandes rasgos el aspecto. Ojo que, bueno, una complejidad en cuanto a si le realizaran alguna pregunta en torno a este texto poético, pues ahí la complejidad de repente se expresa en qué tipo de lectura ustedes, como alumnos o como personas que no necesariamente conocen a fondo de textos poéticos y que simplemente estarían haciendo un examen de admisión, cuál es la lectura que tendrían que darle o hacerle a este texto poético, ¿no? Quiero decir, sin esta constante guía que hemos venido mencionando, de que la presencia, el amor al que no se conoce, pero que de todos modos se ama, la idea de la fe, todos estos aspectos, ¿cuántos habrían llegado realmente, después de una lectura simple, a la idea de que a quien se le está hablando de amor no es una persona, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que no es exactamente un ser amado de carne y hueso y que es más bien una divinidad, ¿no? Esa es como la problemática de pronto para cuando se llegan a presentar preguntas de este tipo de textos. ¿Me explico? Es decir, si ustedes tuvieran como opciones a quién se dirige de alguna forma o a quién se le está hablando, por quién se suspira, por ejemplo, y qué es lo que se siente, por qué cosa se siente angustia, ¿qué elegirían en primera instancia? Hablar de que se suspira por el amado y siente angustia por alguna razón, o se suspira por la divinidad.
¿no? Hasta cierto punto son la primera, la misma cosa, ¿no? O sea, si somos racionales, de acuerdo a lo que nos dice el texto poético, pues podemos pensar que efectivamente el amado y la divinidad son exactamente la misma cosa, ¿no? Porque finalmente el amado es esa divinidad, solo que entendemos la idea de la divinidad cuando vamos avanzando un poco más en el texto poético y cuando nos hemos metido a lo mejor un poco de forma más clara o concreta a la situación de que justo se está dirigiendo en la parte final. Claro, para ser más específicos, si tuviéramos que ser perfectamente específicos, pues estamos hablando a la divinidad, ¿no? Pero como les decía, finalmente la divinidad sigue siendo el ser amado, sigue siendo el amado del que se habla, por el que suspira, en el que piensa, ese al que ama aunque no conoce, sigue siendo el amado, ¿no? Aunque les digo ya de forma directa, de forma más específica, tendría que ser la divinidad. Pero claro, les reitero, ustedes no tienen por qué conocer el contexto de producción de esta autora, ustedes no tienen por qué saber específicamente que es una poeta mística que escribe textos que se dirigen no a personas, sino a Dios específicamente. Entonces ahí es donde se empieza a generar como una especie de complicación para algunas preguntas que se pudieran plantear para este tipo de textos poéticos, ¿no? Entonces de pronto, como les decía, me parece que como primer recurso, lo más importante es ir directamente hacia aquello que sea evidente en el texto, ¿no? Y si lo que es evidente en el texto podemos notar que se suspira porque lo dice así de forma bastante clara y literal por el amado, entonces tendrían que orientarse o que guiarse por ese tipo de opción de respuestas. Porque la cuestión ya de la divinidad, les reitero, implica como una especie de lectura un poquito diferente, en un análisis distinto y conociendo un poco de la obra de la autora, ¿no? Que como ya les decía hace un momento, pues ustedes no van a conocer al momento del examen, ¿no? No es como que les den un contexto del autor y que les digan, esta poeta tiene ciertas características en cuanto a la forma de escribir, las temáticas que aborda y tal. Como no tienen esa información, de pronto llegar a la idea de la divinidad, pues se complica un poquito más, ¿no? Entonces nos orientaríamos en todo caso por la cuestión del amado, que también se menciona. ¿Me explico? ¿Queda claro esto que estoy tratando de plantearles para algún tipo de pregunta en cuanto a este texto poético? ¿No? ¿Qué es lo que no queda del todo claro? ¿Qué no se entiende? Ah, ok. Vale, vale, perfecto. No que no hay dudas. Bien. Bueno, chicos, pues ahí tendríamos este otro textito. Como ya lo hemos comentado, vamos a ir hablando de el poema. Aquí está, en la parte superior de la página. Se llama Nostalgia de lo presente y ahí está también el nombre de la autora. Em, Aquí la cuestión, como les estaba diciendo, pues vamos a seguir hablando evidentemente de algunos otros textos, los vamos a ir analizando. Em, Obviamente, pues no tenemos ahí de pronto por la extensión y complejidad de los textitos, pues generar como una serie de preguntas. Está un poquito complicado, pero recuerden que ustedes ya tienen una serie de recursos que yo les compartí y que también podemos estar retomando en estas sesiones que realicemos, ¿no? De análisis de algunos textos y demás. Entonces, con respecto a eso, ¿han estado practicando? ¿Han estado revisando algunos de los textos? ¿Cómo les ha ido con esas páginas o con esos links que les llegué a compartir? ¿Ya los revisaron? ¿Tienen algunas dudas? Que por cierto, ahorita aprovecho para compartirles otro link. Voy a quitar esto tantito. Aquí mismo lo voy a buscar. Esta página, ¿cómo se llamaba? Qué bueno, me alegro, Rodríguez. Qué bueno que cada vez van sintiendo como
más sencillos, o más que sentirlos sencillos, me parece que van desarrollando como pues, más habilidades de comprensión porque lo hacen de forma constante, lo siguen haciendo de forma recurrente, están leyendo, están respondiendo preguntas y demás. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y justo en eso es que les beneficia o en eso es que les sirve hacer este tipo de ejercicios o de dinámicas. Les sirve justo para que ustedes vayan generando varias cosas. Primero, estrategias, ¿no? Que puedan generar estrategias al momento de acercarse a los textos, de cómo interpretarlos si es necesario interpretarlos, de cómo responder a ciertas preguntas, a ciertos formatos de preguntas, quiero decir, y tal, ¿no? Entonces, son aspectos bien importantes que por eso siempre les insisto, les recuerdo que aprovechen los recursos que se les puedan compartir para leer, para responder preguntas, sean en línea, sean físicos. A lo mejor algunos de sus profesores en clases presenciales les han compartido antologías para que ustedes puedan responder preguntas de comprensión y tal, ¿no? Entonces, claro, también redactar ayuda, ¿no? O sea, si ustedes escriben o tratan de escribir un ensayo, tratan de escribir un artículo de opinión, siguiendo las estrategias o las características de estos textos, también es algo muy positivo, ¿vale? Entonces, me alegro que puedan ir identificando este progreso, que lo vayan visualizando y justo les comparto este link para que sigan practicando un poquito más. Entonces, em, bueno, claro, o sea, si tienen la capacidad de redactar textos poéticos, novelas y cuentos, está muy bien, ¿no? Es algo muy padre, es algo muy interesante, pero pues de repente se requiere como un poquito a lo mejor de creatividad que a no todos les interesa desarrollar y no pasa absolutamente nada, está bien. Em, pero si quieren hacerlo y pueden hacerlo también desde el aspecto de los textos poéticos, narrativos, la idea de la redacción, me parece también muy interesante. Yo creo que tiene sus complejidades, ¿no? Definitivamente es bastante complejo generar de pronto un texto poético con características tan específicas como que tenga una extensión determinada de versos o que o sea, si lo quieren hacer como con esas estructuras tan específicas, ¿no? Tipo un soneto que sea de 11 sílabas y que tenga dos estrofas de cuatro versos o que tenga rimas de cierto tipo y tal. A mí personalmente me parece algo bastante complicado, pero interesante e importante si lo hacen ustedes. Qué bueno. Estar en depresión y en soledad siempre ayuda. Bueno, ojalá que no sea siempre así. Ojalá que encuentres la inspiración en otras cosas también. Se puede, ¿no? Se puede encontrar inspiración no nada más en en la soledad. Les acabo de compartir un link porque aquí vienen una serie de pruebas, pero están más destinadas para el examen de la Universidad de Guadalajara, que es un examen distinto. Aún así, finalmente, la sección de lectura, la sección de comprensión, les reitero, contribuye en alguna medida, ¿no? De todos modos, tienen que leer, de todos modos, tienen que prestar atención al texto, tienen que responder preguntas. Hay preguntas similares, o sea, que tienen que ver con la situación de hacer inferencias, de registrar información específica dentro del texto, de encontrar información específica dentro del texto y tal. Aquí tienen que hacer un registro, pero es un registro muy breve, muy rápido. Entonces, los invito también a que exploren este recurso. Les ofrecen cuatro pruebas. em, y vienen varias secciones, pero siento que lo que les puede servir a ustedes, digo, ya depende de si quieren explorar un poquito la página, pero lo que les sirve a ustedes para la parte de comprensión y seguir practicando un poquito más es esta sección de lectura, ¿no? Donde dice lectura y hay cuatro pruebas distintas. La práctica azul se van a la parte de lectura, la práctica verde se van a la parte de lectura. Aquí lo que sucede de forma concreta es que de repente, no de repente, sino el PAA es un examen contratiempo. Y al ser un examen contratiempo, pues aquí les ponen como un cronómetro, aquí pueden ver, les dan 50 minutos para responder 45 preguntas y pues nada, si se les acaba el tiempo, regresan, ¿no? Lo vuelven a hacer y tal, pero les puede servir. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La lectura trata sobre lo que le acontece a un niño en un pueblo. Entonces es un texto que podemos entender claramente que es narrativo y hay preguntas similares a algo que de repente les llegan a cuestionar a ustedes. ¿El personaje principal de la lectura cuál es? Y tenemos una serie de opciones de respuesta. Este examen es de cuatro opciones, así que se van a encontrar cuatro opciones, pero ahí pueden ver las demás preguntas, ¿no? Les preguntan también sobre
figuras, tienen que identificar figuras retóricas, les preguntan por pues el significado de ciertas expresiones que pueden significar ciertos versos y demás, ¿no? Y a veces vienen textos poéticos, aquí también digo, no sé si en esta vengan textos poéticos, pero de repente llegan a aparecer textos poéticos en el conjunto de preguntas y aunque puedan ser preguntas un poquito diferentes, les reitero, pueden ser útiles, ¿no? Entonces, de todos modos, las van miren, aquí viene un texto poético, por ejemplo, ¿no? Y como pueden ver, pues habrá una serie de preguntas específicas, como en cuanto al tema, aquí podemos ver la pregunta 24. em, Les digo, hay algunas preguntas que son particulares de ese examen, pero las demás son útiles. La parte de redacción es perfectamente distinta a lo que ustedes necesitan responder en su examen de Ceneval. Por eso no les sugiero que revisen la parte de redacción, a menos que estén interesados en este examen, ¿no? A menos que estén interesados específicamente. Ay, quería mostrarles. Aquí está. La parte de redacción es, o sea, no es ortografía, no es acentuación, no son sinónimos, no son antónimos, o sea, no es nada de lo que ustedes buscan. Siguen siendo textos donde tienen que identificar particularidades, sobre todo enfocándose a aspectos que tienen que ver con lenguaje metafórico. Aquellos que quieren entrar a la Universidad de Guadalajara o que lo tienen como posibilidad y que también toman las clases de fin de semana, yo les he compartido este link para que lo revisen. Entonces, les sugiero que si van para Ceneval, con que hagan lo de lectura está bien, porque redacción es muy distinto. Y si alguien está interesado en hacer el examen de Guadalajara y no entra a las clases que tenemos los fines de semana, por ejemplo, pues esta página igual les puede servir y practican todo, ¿no? Bueno, tengo el de Cooks el 18 de mayo. ¿Cuál es la del Cooks? ¿Es de la Universidad de Guadalajara? Ah, ¿así se llama la facultad en la que está? Ah, ok, ok. Ah, pues justo, ¿no? Tienes unos cuantos días como para realizar todo esto y te puede servir, ¿no? Todos aquellos que quieran hacer, les puede servir esta página. Pero en general a todos, para practicar comprensión, les sugiero lectura, ¿no? La sección de lectura de todas las prácticas, son cuatro pruebas diferentes, ¿vale? Entonces ahí lo pueden ir checando. Nada más les digo, se les puede acabar el tiempo porque ustedes no están acostumbrados a responder preguntas en contra del tiempo y reinician, ¿no? Pueden volver a hacer la práctica o la sección las veces que quieran hacerla, la pueden volver a hacer, ¿va? Bueno, entonces ya les compartí el link, nada más se registran y listo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana y retomamos información empezamos a hacer ejercicios de grafías para mañana, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo ejercicios de grafías, de distintas grafías. Les pido por favor que tengan ya todos descargados el archivo que hemos comentado con anterioridad, porque vamos a usar algunas páginas de ahí para que ustedes las vayan a ir revisando también, ¿vale? Que tengan buena tarde. Nos vemos entonces mañana. Se cuidan.